Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con perspectiva paralela, hoy voy a representar este volumen que ustedes ven aquí. Un volumen de mediana a baja complejidad, pero que en definitiva incorpora un par de rampas y una superficie curva como para poder dibujarla. La voy a trabajar en perspectiva caballero de plano frontal, caballera militar o de plano de base y en una isométrica. Pero antes de empezar necesito hacer tres precisiones que son sumamente importantes y pertinentes. La primera, voy a tomarme el trabajo de, como en este video lo estamos viendo, recorrerlo al conjunto en todo su perímetro hasta encontrar la mejor posición para el observador. Y una vez que determino cuál es la mejor posición para el observador, la voy a sostener a lo largo de las tres perspectivas. En segundo lugar, ahora voy a poder trabajar con reducción la caballera frontal o con reducción la caballera militar. Va a ser una u otra. Y también voy a optar los ángulos. Puedo variar los ángulos y es decisión personal. Y aquí vale la pena aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de reducción de aristas y hablamos de que estoy reduciendo un tercio en la longitud de una arista, significa que voy a graficar 2/3 restantes de esa longitud. Es decir, si la arista mide 12 centímetros de largo y yo voy a aplicar una reducción de un tercio, significa que voy a graficar 8 centímetros de esa arista. No significa que voy a dibujar un tercio de la longitud. Significa que voy a reducir un tercio de la longitud. La voy a acortar un tercio a esa longitud. Y en tercer lugar, lo referido a la estrategia de ataque al dibujo. Cuando nosotros resolvíamos un volumen separado, la estrategia era única. Trabajábamos en borrador o pasando en limpio, siempre dibujando desde adelante hacia atrás. En este caso, como vamos a trabajar con un conjunto conformado por más de un volumen, evidentemente van a aparecer aristas verticales, horizontales, oblicuas en mayor número que en volumen separado. Entonces, la posibilidad de que se generen conflictos de malas interpretaciones o de coincidencias de aristas es mucho mayor en conjunto que en volumen separado. Entonces, voy a proponer dos estrategias de ataque al dibujo de conjunto distintas. Por un lado, a la hora de dibujar en borrador, como voy a trabajar con líneas auxiliares llenas y no me interesa encontrar aristas en transparencia, sino lo que me está interesando es tener una idea de la volumetría general de mi conjunto, voy a comenzar dibujando de atrás hacia adelante, de manera tal de no ir ensuciando tanto o cargando de líneas la trama que tengo dibujada en el piso. Pero a la hora del pasado en limpio voy a usar otra estrategia, similar a la de volúmenes separados. A la hora de pasar en limpio voy a representar de adelante hacia atrás. Primero las aristas y planos que están más cercanos al observador y de allí hacia atrás, porque entonces sí me interesa encontrar aristas que aparecen en transparencia. Dicho todo esto, comienzo a resolver los tres ejemplos de perspectivas paralelas del volumen que habíamos visto. Bueno, voy a resolver la primera perspectiva, en este caso, perspectiva caballero de plano frontal. Aquí al costado voy a dejar imágenes del conjunto porque ustedes no lo conocen, entonces pueden ir relacionando estas imágenes con lo que vamos dibujando aquí. Lo primero que hacemos, como siempre, es posicionar los ejes, las tres direcciones que van a tener nuestras aristas, verticales y horizontales en un sentido y en otro. En este caso el ángulo con el que decidí trabajar son 45 grados y mi conjunto va a estar apoyado sobre una trama que va a tener un módulo cuadrado de 3 centímetros de lado y el conjunto en su totalidad va a tomar 4 módulos hacia un lado, 4 módulos de profundidad, 4 módulos de altura. Primera estrategia, dibujo en borrador. Voy a comenzar, decía, desde atrás hacia adelante. Y para poder empezar la perspectiva es necesario que ustedes tengan en cuenta a un costado el plano horizontal del conjunto. Es importante tener resuelto el plano horizontal del conjunto porque entonces podemos rápidamente determinar qué posición ocupa cada una de las partes de nuestro volumen dentro de esta trama. Una vez que ubico el perímetro de cada una de las partes de ese volumen, comienzo a dibujar de atrás hacia adelante, dando simplemente las alturas que corresponden. Y comienzo por el volumen de atrás.
mide 12 centímetros, decidí trabajar sin reducción la perspectiva caballera frontal y estoy trabajando en borrador. Como estoy trabajando en borrador, son líneas auxiliares llenas, no me interesan las transparencias. Primer volumen de atrás. Tomo la altura y hallo la primer cara, la cara más alta que ustedes pueden ver aquí al costado del volumen que se encuentra más alejado del observador. A partir de ahí sigo mirando en mi trama de piso, el otro vértice lo encuentro aquí, en este caso también tiene 12 centímetros de altura, trazo la vertical, ustedes van a trabajar con precisión, yo ya tengo dibujado para adelantar un borrador de la perspectiva, pero son aristas verticales. Obtengo la segunda cara de este volumen, la segunda cara vertical, y automáticamente ya puedo definir el techo de esa cara. Vamos a la segunda plataforma, la que tiene una altura de 9 centímetros, trazo la altura sobre esta arista, voy trabajando siempre metódicamente, busco estar concentrado en lo que estoy haciendo, prestando atención. Esa plataforma está ubicada sobre estos dos módulos en nuestro plano horizontal, por eso es importante tenerlo. Entonces, este es el vértice al cual le tengo que dar los 9 centímetros de altura. Sigo trabajando en borrador, no me interesan todavía las líneas en transparencia. Sigo obteniendo las caras verticales, que son las más fáciles de encontrar, y automáticamente ya se van generando las caras horizontales. Desde esta altura, como podemos ver en las imágenes, va a partir una rampa que va a terminar en el frente del conjunto a 3 centímetros de altura, a un módulo de altura. Como la rampa va a tener, en el plano horizontal lo podemos ver, estos dos módulos de desarrollo y sobre esta arista va a tener 3 centímetros de altura, ya le tomo los 3 centímetros de altura aquí, lo encuentro acá, nuestra rampa va a tener este frente y automáticamente se determina la inclinación de esta cara. Ya estamos terminando la primer parte de ese volumen. Ahora lo que podemos ver es que la otra mitad de esta plataforma tiene un escalonamiento, como podemos ver en las imágenes. Cada altura de ese escalón es un módulo. Entonces, a continuación, desde el arranque de la rampa, tomo los 3 centímetros, obtengo la primera cara, la primera arista horizontal, la primera cara vertical, siempre siguiendo por supuesto las direccionales que correspondan. Esa plataforma tiene un módulo de ancho, tomo ese módulo de ancho, que en este caso son 3 centímetros, ya comienzan a coincidir aristas, así que hay que estar atentos, simplemente hay que prestar atención, va 3 centímetros hacia abajo, se arma el segundo escalón, cara vertical, siempre siguiendo las paralelas, 3 centímetros para acá, y encontramos el primer volumen resuelto. Hasta ahora parece como una mezcla de líneas, pero si voy prestando atención, yo que lo estoy dibujando, puedo ir identificando cada volumen. Terminado el primer volumen, vamos al segundo. El segundo volumen, como verán, arrancan con una rampa, que el inicio de la rampa está a nivel de piso, va a ocuparme 2 módulos de profundidad, 2 módulos de ancho. En la profundidad va a tener un módulo de altura, por lo tanto me voy hasta la profundidad, hasta el final de mi rampa, marco los 3 centímetros y automáticamente ya se genera, porque sé que la rampa va a arrancar aquí, se genera la primera arista inclinada de esa rampa. Esto va a tener 6 centímetros de largo, son estos dos módulos, a estos dos módulos lo tengo aquí, por lo tanto me resta marcar los 6 centímetros acá, uno con el frente de mi dibujo y ya aparece la rampa. Si podemos mirar en la imagen, vemos que en el lateral de este volumen, de este conjunto, la rampa sube 3 centímetros y después mantiene una línea horizontal que mide 2 módulos, este módulo y este módulo. A esos 6 centímetros en el piso los tengo marcado acá, por lo tanto tiro una línea auxiliar acá, levanto la altura de un módulo aquí y
ya aparece la pared lateral de este volumen. Y acá viene lo que sería la complicación, que es la superficie que está curva. Entonces voy a trabajar con embloque, es decir, a esa curva la voy a meter dentro de un cuadrado. Esa curva va a tener un arranque, va a tener un final y va a tener un tercer punto que va a estar ubicado sobre la diagonal de ese cuadrado. Eso mismo es lo que voy a hacer aquí. Voy a emblocar la curva, la voy a meter dentro de una caja que va a tener 2 módulos de ancho, 2 módulos de alto, es decir, va a ser un cuadrado, que es este cuadrado que está aquí, y va a tener 2 módulos de profundidad. El embloque va a ser un cubo. Tiene esta altura, voy siempre mirando las imágenes del costado como para ir ubicándome. Son 6 centímetros de altura aquí, ya lo tengo marcado. A partir de acá marco 6 centímetros de altura más. Lo que voy a dibujar es el embloque, voy a dibujar el cubo en perspectiva como hacíamos en volumen separado, sin deformación, porque no tengo deformación en profundidad en esta perspectiva por una decisión que adopté yo. Hallada la cara cuadrada de la parte posterior de ese embloque, hallo el techo del embloque y aparece mi cubo en perspectiva. Dentro de este cuadrado que está generado aquí, voy a hacer este ejercicio. Sé que mi curva va a arrancar en este punto, sé que mi curva va a terminar en este punto y sé que el tercer punto va a estar ubicado sobre la diagonal del cuadrado. En consecuencia, tiro la diagonal del cuadrado, tiro la segunda diagonal auxiliar para poder cortar a la diagonal principal en 2 segmentos iguales y a la mitad, un poquito antes de la mitad del segundo segmento, voy a encontrar el famoso tercer punto y allí trazo la curva. Arranque, tercer punto, final. Arranque, tercer punto, final, está aquí. Mismo procedimiento hago en el cuadrado que está por detrás. Trazo las 2 diagonales principales, trazo la principal y la secundaria. El arranque de mi curva va a estar en este punto, el final de mi curva va a estar en este punto y el tercero se va a dar sobre la diagonal secundaria de ese cuadrado. Hallado a la mitad de este segmento, hallado ese punto, trazo la curva. Como no me interesaron las transparencias, aparece como mucha mezcla de dibujo, entonces necesitamos pasar en limpio. Y con mucha concentración, viendo cada uno de los planos, analizando cada uno de los planos y ya encontrando las transparencias que correspondan. Lo primero que voy a hacer es trazar las aristas que están sobre piso, que ya sé que están ahí, que están en vista. La del plano frontal y la de la profundidad. Estas aristas están ahí. Entonces comienzo a trabajar desde el volumen que está más cercano al observador y más cercano a mí está la rampa. A la rampa la tengo dibujada aquí. Sé que va a ir horizontal hacia atrás y termina con una arista vertical allá atrás. Allá de la rampa. Sigo dibujando la rampa, si ya la comencé, la termino de hallar, la veo completamente desplegada en este sentido. Terminada la rampa, lo que sigue más cercano al observador en un plano frontal es el frente del volumen siguiente. Aquí hacía un escalón y además se encontraba el final de esta rampa que estaba aquí atrás. A esa rampa que está ahí atrás, la estoy viendo, la puedo observar, entonces directamente la dibujo. Y terminada esa rampa, voy armando el escalonamiento que corresponde a la otra mitad de ese volumen. Fíjense que estoy dibujando de adelante hacia atrás. Cambiamos la estrategia. Entonces, de esta manera vamos generando aristas en transparencia que las vamos a dibujar después. Arranque de la rampa, termina el escalonado. Ya llegamos hasta la plataforma horizontal. La estoy viendo. Entonces, línea llena.
trabajo siempre con el mismo grosor de estilógrafo, ya lo saben. Aquí la expresión pasa por diferenciar aristas en vista de líneas auxiliares de construcción. Llegamos al techo del volumen que se encuentra por detrás. Pero ahora tengo que resolver la curva. Al embloque lo voy a dejar como línea auxiliar. Dibujadas las dos curvas, solamente resta esta arista en vista y el cierre con el volumen de atrás. Terminado todo lo que está en vista, a partir de allí comienzo a marcar todo lo que está en transparencia. Esta arista ya al final claramente aparece tapada. Siempre me conviene dibujar las aristas perimetrales de piso, perimetrales del conjunto. Entonces ya hay aristas que las tengo resueltas. No me confundo. Terminada la perspectiva, vamos al esquema del costado, como siempre, los tres ejes con las tres direcciones, la vertical, la oblicua y la horizontal. Marcamos que estamos trabajando en este caso con 45 grados y que no hubo reducción en ninguna de sus aristas. Terminada la perspectiva caballera, si quieren se puede graficar el grafismo de la curva como para que esto tenga más expresión. ¿De qué otra forma podría haber resuelto la curva? Esta curva está inscripta en un plano vertical que es paralelo al plano frontal. En consecuencia, bastaba con hallar el centro de la circunferencia y a través de un compás marcar la curva. Y de esa forma también queda resuelta la curva. ¿Por qué expliqué este método? Porque es el método que vamos a aplicar tanto en perspectiva isométrica como en perspectiva caballera militar y era una forma más de practicarla. Pero sabemos que todos los planos que son paralelos al plano frontal no van a tener deformación. Por tanto, basta con tomar un compás y marcar esta curva para que esté resuelta la perspectiva paralela caballera de plano frontal. Perspectiva caballera militar o de plano de base. En este caso voy a trabajar con reducción en altura de 1/3. Es decir, voy a graficar 2/3 de la altura de todas las aristas verticales. Aclarado el punto, ya tengo dibujada mi línea de tierra, ya tengo dibujada mis tres ejes, las tres direcciones de mis aristas, vertical y las dos horizontales oblicuas. Voy a trabajar con 60 grados de inclinación con relación a la línea de tierra en este sentido, 30 grados en el otro. Ya tengo dibujada mi trama que no deforma. Todo lo que sea plano horizontal en perspectiva militar sabemos que no va a deformar. Los 4 módulos en un sentido, los 4 módulos en el otro. Y voy a comenzar a dibujar el borrador de atrás hacia adelante una vez más, recordando siempre que vamos a reducir a 2/3 de la altura de este volumen. Bueno, terminado el borrador, una vez más aparecen un montón de aristas que complican un poco la lectura del volumen, entonces necesito pasar en limpio. Y otra vez voy a pasar en limpio desde lo que está más cercano al observador, de allí hacia atrás. Cambiamos la estrategia de dibujo. Entonces vamos tapando aristas. Comienzo siempre por las aristas que están apoyadas sobre piso. Voy a comenzar por la rampa.
la tengo aquí en su altura, marcamos la pendiente, sale fácil la rampa, sale fácil la pared lateral de mi conjunto. Vamos por los escalones. Todas aristas que van apareciendo en vista. Todas esas aristas que van apareciendo en vista son las que rápidamente puedo identificar y voy dibujando. Terminado el escalonamiento, viene la rampa. Dejé la curva para el final, siempre es la parte más linda para dibujar. La plataforma horizontal de este volumen, se arma el último escalón y llegamos a la parte más alta de nuestro conjunto. Recuerden que estamos trabajando con reducción en altura de 1/3 y llegamos a la parte de la curva. Y en la curva, una vez más, lo vuelvo a meter dentro de un embloque, que en este caso es un cubo. Hallé las dos diagonales de cada una de las caras cuadradas, tomé la mitad del segmento que está más cerca del origen y del final, hallé el punto medio y ahora lo que resta es trazar la curva. Terminada la curva con su grafismo, si quieren hacer, comenzamos a trabajar transparencias y una vez más, primero hacemos las transparencias del piso, del perímetro del conjunto, que son las más fáciles de hallar, las más fáciles de encontrar. Y después comenzamos a trabajar las verticales. Esta arista es la separación, es la arista donde se yuxtaponen los dos volúmenes. Y por último, la arista vertical que aparece por aquí atrás. Terminada la perspectiva con sus aristas verticales en transparencia, vamos al esquema al lado, línea de tierra ya está dibujado, dibujamos la inclinación de los tres ejes para mostrar en qué sentido, con qué ángulo trabajamos, 60 grados en este sentido, 30 grados en este. Esta arista horizontal no redujo, esta arista horizontal tampoco, pero sí la arista vertical redujo 1/3 y se graficó 2/3 de su altura. Y la última perspectiva que voy a realizar, la perspectiva isométrica. Ya tengo dibujado los ejes, ya tengo dibujada mi línea de tierra, 30 grados hacia un lado, 30 grados hacia otro. Es una perspectiva que sabemos que todos los ángulos internos de las caras van a deformar, pero las dimensiones van a mantenerse en verdadera magnitud en los tres sentidos. Dibujada la trama, 4 módulos hacia un lado, 4 módulos hacia otro, comienzo a dibujar el borrador una vez más de atrás hacia adelante, primero un volumen, después resuelvo el segundo. Bueno, terminado el pasado en limpio de la perspectiva isométrica,
Como verán, es muy similar a la imagen que siempre mantuvimos en pantalla. La curva en este caso, una vez más, tuvimos que meterla dentro de un embloque, que en este caso vuelve a ser un cubo, hallar las caras cuadradas de ese cubo, trazar las diagonales principales y secundarias, obtener el tercer punto y trazar la curva. Terminada la perspectiva, trazamos los ejes en un sentido y en otro. Trabajamos 30 grados hacia un lado, 30 grados hacia otro. En este caso no hubo reducción en ninguno de los tres sentidos y dejé para lo último la explicación de las transparencias. Y una vez más comienzo a trabajar primero con las transparencias de piso. Esta perspectiva isométrica de 30 grados y 30 grados tal vez sea la perspectiva en donde mayor cantidad de aristas que coinciden ustedes van a tener. Entonces aquí más que nunca es necesario estar concentrados para poder dilucidar qué arista pertenece al volumen y qué solamente es una arista de construcción de esta figura. Bueno, como verán, ya terminé de representar las tres perspectivas paralelas de este volumen de mediana o baja complejidad, como vimos. Tal vez el hallar la superficie curva pueda representar algún tipo de complicación, pero no tiene mayor complicación. Vamos a trabajar con reducción y sin reducción. Ustedes van a optar en cuál de las dos caballeras van a hacer ese trabajo, van a elegir el ángulo con el que van a trabajar y vamos a terminar representando estas tres perspectivas. Este fue un video y una explicación bastante particular, muy peculiar, un video con muy pocas palabras. Habrán visto que no hacía falta, la técnica siempre es la misma. Primero dibujo los tres ejes, determino los sentidos, acomodo y ubico la trama. Con mi plano horizontal del volumen puedo ir mirando cómo se va disponiendo ese conjunto dentro de esa trama en el piso y comienzo a dar alturas. Y después en el pasado en limpio dibujo de adelante hacia atrás y voy generando aristas en transparencia. Cualquier duda nos vemos en el Classroom. Abrazo para todos.